de Avaro que el Turco Mohamed terminó dirigiendo, me parece, a Xolos o se fue a Argentina, no recuerdo, a Monterrey. Terminó dirigiendo a Monterrey, ya recuerdo ese torneo el Turco Mohamed, y Gustavo Matosas se fue al Atlas. Entonces, pues no les quedó de otra. Sergio Bueno fue como su premio de consolación. Y bueno, tal fue así que Sergio Bueno simplemente no la dio. Estuvo solamente un torneo que ni siquiera terminó, porque lo terminaron destituyendo en la jornada 10. Por ende, pues no jugó ninguna liguilla y pues dejó solamente el precedente, o lo catalogan como uno de los peores técnicos que ha dirigido en la Noria. Entonces, pues de ahí como que empezó esa debacle de Cruz Azul. O bueno, ya venía un poquito desde antes, pero en cuanto a resultados, pues Sergio Bueno fue como el que puso la pauta para que las cosas se hicieran mal por lo menos durante tres años, ¿no? Eh, Tomás Boy fue el siguiente director técnico. Aquí se hablaba mucho del jefe Boy, que en paz descanse, porque Cruz Azul siempre pecaba de tener, si de otra cosa Cruz Azul llegó a pecar, pues fue de tener a técnicos muy fríos a la hora buena. A ver, Guillermo Vázquez entrega la final contra América por los cambios que hace. Recuerdo que se empieza a echar para atrás y que el América, o sea, Cruz Azul se echó para atrás con un hombre menos. Entonces, por poner un ejemplo, Luis Fernando Tena también un técnico con poco temperamento para el medio. Tomás Boy dirigió de la Apertura 2015 a la Apertura 2016, 3 torneos, no tuvo liguillas, lo que ya habíamos comentado, que Cruz Azul tuvo esa sequía. Solo logró completar un torneo de 3, que fue el Clausura 2016, porque a ver, llegan a la Apertura 2015 ya para la parte final, un poco el escenario que está viviendo o que vivirá hoy el Tuca Ferretti, y para la Apertura de 2016 lo terminan destituyendo jornadas antes. Recuerdan que todo se conecta. Y pues Joaquín Moreno es el que se termina quedando para esos 3 partidos. Entonces, bueno, el jefe Boy pues terminó siendo o entregando lo mismo o menos de lo que se entregaba anteriormente. Al menos anteriormente se llegaba a liguilla y se era protagonista. Con el Tomás Boy no pasó nada. Fueron más como sus escándalos, como aquella vez en Morelia que le mostró la cartera a un árbitro. Pero bueno, un poquito más rápido porque se nos acaba el tiempo. Francisco Gemes o Paco Gemes estuvo 2 torneos, todo el 2017, clausura 2017 y apertura 2017. Estuvo en 2 torneos y jugó una liguilla. Regresó a Cruz Azul a las liguillas después de ese lapso de tiempo. Efectividad del 50%. En aquella liguilla solo llegó a cuartos de final. América lo terminó eliminando por posición en la tabla. Es una serie rarísima, no hubo ni siquiera goles. Pero pues creo que a la afición se le quedó el buen sabor de boca con Gemes, porque lo regresa a la liguilla y porque creo que esa serie pudo o tuvo que haberla ganado Cruz Azul. Y ya, después de eso pues Gemes regresó a España. Para el siguiente torneo, el Clausura 2018, llegó Pedro Caixinha, otro técnico. O sea, Cruz Azul estaba saliendo del renglón de los seriecitos, ¿no? Pedro Caixinha llegó en Clausura 2018, se fue en la Apertura 2019, estuvo 4 torneos, jugó 2 liguillas. Su mejor resultado fue una final contra América en la Apertura 2018, que igual perdió. Su efectividad en cuanto a liguillas fue del 50%. Ganó 2 títulos, Copa MX del 2018 y Supercopa MX del 2019. Igual Pedro Caixinha entregó, o bueno, regresó a lo mejor a lo acostumbrado anteriormente, llegar a las finales, no ganarlas, pero pues si bien también Cruz Azul empezó como su despunte con ese nuevo armado de plantel. Llegó en su lugar Robert Dante Siboldi, que estuvo de la Apertura 2019 a la Apertura 2020, estuvo 3 torneos, jugó solamente una liguilla. Recordemos que iba muy bien encaminado en el Clausura 2020, pero se termina suspendiendo ese torneo por la pandemia. Su mejor resultado fue aquella semifinal vergonzosa contra Pumas que terminan perdiendo por posición en la tabla, pero les remontan una ventaja de 4 goles. Efectividad del 33% y ganó la Leagues Cup del 2019, que entre él y Pedro Caixinha, porque Pedro Caixinha es el encargado de llegar a esa final. Y después llega pues al que en verdad le tendrían que poner un monumento fuera de la noria,
Juan Máximo Reynoso llegó en el Clausura 2021 y se fue en el Clausura 2022. Pésima decisión, me parece. Juan Reynoso al día de hoy tendría que seguir siendo el director técnico de Cruz Azul, pero bueno, diferencias con la directiva fueron las que separaron al peruano. 3 torneos dirigidos, 2 liguillas, efectividad del 66%, su mejor resultado, obviamente el campeonato obtenido después de 24 años con Cruz Azul, enfrentando a Santos en el Clausura 2021. Dato aquí, o dato curioso si quieren verlo así, Juan Reynoso es el único personaje en Cruz Azul que ha sido campeón como director técnico y como jugador. Él también fue parte del plantel y era capitán del plantel del 97, además de que consiguió el campeón de campeones en el 2021 también. Y después vamos a hablar por último de los últimos 2 personajes que han trascendido, o bueno, que han pasado por Cruz Azul porque no han trascendido. Diego Aguirre y Raúl Gutiérrez. Estos 2 sí les vamos a poner su apartado en conjunto. No tiene ningún chiste. Creo que hasta ahí pudimos haber metido a Sergio Bueno, pero bueno, el desfase de tiempo es bastante. Diego Aguirre y Raúl Gutiérrez. Bueno, no lograron siquiera terminar un torneo. Diego Aguirre se fue en la jornada 7-8, me parece, del torneo pasado, después de la vergonzosa derrota contra América en el Estadio Azteca de 7-0. Uf, o sea, Diego, aparte de que anteriormente el equipo era último lugar general y tenía la peor defensiva. Anteriormente, 3 semanas antes del partido contra América, ya se había comido 4 goles en Torreón. Entonces, Diego Aguirre fue un desastre. Cabe, o bueno, sobra decirlo. Raúl Gutiérrez, lo mismo, no logra completar un torneo, llega a la mitad del pasado, hace bien las cosas en el, en los partidos que restaban de ese torneo. Ese torneo empezó pésimo. También cabe aclarar que Raúl Gutiérrez, creo que con los partidos y con lo que hizo la temporada pasada pudo haber tenido. Porque, a ver, si bien es un técnico histórico en México en cuanto a selecciones menores, porque fue el que le dio la Copa del Mundo del 2011 a México en sub-17, porque los llevó a otra final 2 años después, porque metió a México a los Juegos Olímpicos y los llevó a Juegos Olímpicos, pero también ahí fracasó en Río 2016. Pues Raúl Gutiérrez no tenía una sola experiencia como director técnico en primera división, si lo recuerdan bien. Entonces, realmente creo que con el torneo pasado pudo haber tenido Raúl Gutiérrez y poder haber regresado a la sub-20. Aceptó y bueno, hoy está fuera de la institución de la Noria. Entonces, pues vamos a hablar de sus números que son bastante pobres. Su efectividad acumulada es del 32%. El equipo me parece que... Ay, esa hojita la tiré, una disculpa. Pero bueno, de 25 partidos que entre los dos dirigieron, pocos, o sea, es apenas un torneo y cachito. 25 partidos, me parece que el equipo tuvo por ahí de 8 victorias por 6 empates y las demás terminaron siendo derrotas. Entonces, pero el chiste es que es una efectividad bastante baja. Me parece que sí son 8 victorias solamente entre los dos. Y eso creo que Diego Aguirre aporta 2 victorias a los números. Tuvieron 30 goles a favor en 25 partidos, apenas un poquito más de un gol por partido, pero 46 goles en contra, que son contando liguilla, repechaje y lo que ustedes quieran, menos la Copa SKY, esa no la metí. Que son casi de 2 goles por partido, o sea, Cruz Azul perdía los partidos en base a los números. Metía un gol, poquito más, y le clavaban casi 2 por partido en ese lapso en el que estuvieron estos dos. Entonces, bueno, un dato chistoso, si lo quieren ver así, es que Diego Aguirre terminó ganando esta copa inventada por la liga para que hubiera partido en el verano, porque Atlas fue bicampeón y por ende se coronó campeón de campeones. Diego Aguirre terminó ganando la Supercopa de la Liga MX contra Atlas en Carson, California. No sé si lo recuerdan, el primer partido de Aguirre, todo el mundo se ilusionó, un tipo de fuera.
un chiste lo que fue el trayecto de Diego Aguirre, pero empezó bien, o sea, empezó ganando un título que, bien o mal, va a las vitrinas de Cruz Azul. Bueno, amigos, pues ya para concluir, para dar las conclusiones, creo que Cruz Azul hace muy bien en contratar a un personaje como Ricardo Ferretti. Va a ser un tipo que va seguramente a venir a cambiar la cara a Cruz Azul después de lo que ha sido Cruz Azul desde que fue, creo que el último torneo bueno que Cruz Azul terminó dando en liga, pues es el torneo del campeonato. Después viene otro par de torneos con Juan Reynoso no tan buenos, pero que se terminan metiendo a liguilla. Y bueno, ya lo mencionado, el torneo pasado entre Diego Aguirre, el Potro Gutiérrez y este que inició. Entonces, me parece una adición bastante correcta por parte de la directiva cementera. Solo falta que lo hagan oficial. Déjenme ver las redes sociales de Cruz Azul para ver si. Pero no, creo que será hasta. Hay una publicación, pero es del cumpleaños del Shaggy. Pero bueno, creo que será hasta horas medias, horas altas del día de hoy, que Ricardo Ferretti se ha presentado o se ha oficializado como director técnico de Cruz Azul. No duden que pueda estar en uno de los palcos del Azteca el día de hoy viendo el partido contra Atlas. Pero bueno, creo que en conclusión es bastante correcta la designación del Tuca Ferretti como director técnico. Entonces, palomita ahí, por fin una palomita en esta nueva directiva del ingeniero Víctor Velázquez, porque la verdad sus últimas dos designaciones de directores técnicos dejaron mucho que desear. Esperemos y el Tuca Ferretti rompa ese mal augurio, esa mala racha que tiene Cruz Azul en cuanto a los procesos. A ver, el proceso que más ha durado pues ha sido de un año desde que pasó Enrique Mesa por la Noria. A ver, ya para terminar Guillermo Vázquez un año, Luis Fernando Tena, bueno, si quieren año y medio. No, Guillermo Vázquez sí un año. Luis Fernando Tena también un año, Sergio Bueno ni un torneo, Tomás Boy un año a jalones y estirones, Francisco Gémez un año, Pedro Caixinha año y medio, Robert Anticiboldi año y fracción, Juan Reynoso año y fracción. Entonces, y bueno, Diego Aguirre y Raúl Gutiérrez, ni qué decir, algo positivo en cuanto a tiempo. Entonces, pues sí, ojalá y el Tuca Ferretti rompa ese precedente que tiene Cruz Azul en los últimos 10 años, en donde la máquina no ha podido tener un técnico estable en cuanto a proyecto, en cuanto a plantel y en cuanto a números. Tal vez podremos hablar de lo de Guillermo Vázquez y de lo de Juan Reynoso, pero de ahí en fuera no hay mucho más que decir. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado este capítulo dedicado un poco o inclinado un poco a Cruz Azul. No siempre va a ser así. Hablaremos también, espero la siguiente semana ya con los resultados totales en la mano. Hablemos de la Champions. Me parece un tema muy interesante a tocar. Hubo muy buenos partidos. Lo que hizo ayer el Real Madrid no tiene nombre. Me voy a declarar aquí que soy voy a abrirme a la afición que tengo hacia el Real Madrid. La verdad me emocionó mucho. No vi el partido, pero conforme Google me iba avisando, la verdad me emocionaba más y más porque el Real Madrid es otra cosa. Entonces yo creo que la siguiente semana tocaremos un poco el tema de Champions. Hay que hablar también de NFL, aunque ahorita es temporada baja. Vamos a hablar de la NFL y de Patrick Mahomes, que es un fenómeno. Hablaremos de los Kansas City Chiefs y de si ya son una dinastía. Bueno, amigos, se vienen capítulos espectaculares. Por favor, no dejen de seguir el podcast, no dejen de suscribirse, de descargarlo. En serio, esas 18 personas espero para este podcast seamos ya 36. Esa es la meta y nos vamos a ir poniendo metas un poquito más grandes. Si quieren ver la cara detrás del podcast, no se pierden de gran cosa, pero si quieren ver la cara detrás de esta voz de pato que les va a hablar cada semana, pueden seguirme en Instagram como Andrés BGZ. Andrés BGZ. Y bueno, nosotros nos escuchamos la siguiente semana, mañana con los Power Rankings, otro concepto que estamos adoptando aquí
para los podcasts, mañana con los Power Rankings, la siguiente semana con un nuevo tema. Cuídense mucho, un abrazo y nos estamos escuchando. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Hasta la próxima.